Y regresan las emociones del Campeonato Panamericano de Velocidad en este 2022. En esta ocasión estamos presentando la tercera válida. Esta válida viene gracias al auspicio del Ministerio de Deportes, la Federación Ecuatoriana de Andinismo, con su presidente, el ingeniero José Moriano Díaz. Y tenemos ahora también el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Entonces, estamos listos para comenzar. Damos la bienvenida a las federaciones que se han adjuntado a esta válida: la Federación Argentina de Skyandinismo, la Federación de Córdoba de Montañismo y Escalada, Ascendum, Fede Guayas, Fede Ríos, Federación Deportiva de Manabí, Concentración Deportiva de Pichincha, Federación Deportiva de Chimborazo, Federación Deportiva de Imbabura, que nos acompañan en esta transmisión de la tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Tenemos grandes emociones que queremos compartir con ustedes. Entonces iniciaremos con la fase clasificatoria de cada una de nuestras categorías. Vamos a iniciar con damas principiantes. Estas son las fases clasificatorias. Tenemos a Alejandra Chávez de Ecuador versus Fernanda Cifuentes de Ecuador. Se encuentran listas y se presentan a la pared. Se posicionan para la partida. Y arrancan las deportistas. Las dos sufren un pequeño trancón al inicio, sin embargo empiezan a coger ritmo sobre la ruta y van avanzando en cada una de ellas. Ahora nos encontramos desde diferentes muros de América transmitiendo esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Nos encontramos desde el muro de la Federación Deportiva de Chimborazo y el muro de la Federación Deportiva de Guayas. Ahora se presentan Natalia Orozco de Ecuador y Ángeles Padilla de Ecuador. Las dos desde el muro de Federación Deportiva de Chimborazo. Se preparan las deportistas y arrancan. Dentro de este campeonato online panamericano, que ya es su segunda edición, estamos ya en la tercera válida del año 2022, pues tenemos deportistas que se han presentado en cada una de las categorías. Estamos al momento en la categoría principiante damas. Las categorías en el campeonato online panamericano se las reparte o se las asigna basados en los tiempos que tienen los deportistas. En base a los tiempos generados, pues los deportistas son clasificados en cada una de las categorías y en estas categorías pues realizan la clasificatoria. Judith Herrería de Ecuador versus Ana Paula Dillon de Ecuador. Esto es en el muro de la Federación Deportiva de Imbabura. Listas. Arrancan las deportistas, van avanzando con buena velocidad sobre la ruta. Y les seguía comentando pues que las deportistas y los deportistas que se han presentado al Panamericano Online ya en su tercera válida, en esta segunda edición, pues se suman cada vez más. Tenemos participantes de Argentina, participantes de México, participantes de Ecuador, tuvimos participantes también de España y pues estamos en la ronda clasificatoria. Ahora se presentan las dos deportistas, están listas para el arranque e inicio. Avanzan rápidamente sobre la pared. La pared, para el público que nos está escuchando, tiene una inclinación de 5 grados y una longitud de 15 metros. La posición de las presas o agarres que ustedes ven ahí es exactamente la misma en todo el mundo. Miren la ruta de las deportistas. Ahora continuamos con Amelia Hernández de Ecuador y Carla Gavilanes de Ecuador. Se alistan las deportistas y arrancan. Vamos.
y están marcados los tiempos de las deportistas en esta categoría principiantes damas. Alejandra Cortés de Ecuador versus Isabela Tapia de Ecuador. Después de esta clasificatoria, iremos con la clasificatoria de las demás categorías dentro de esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano. Y una vez que estén listos los tiempos clasificatorios, se ordenarán del menor tiempo al mayor tiempo y pues dependiendo de la cantidad de deportistas se armarán las llaves. Si han clasificado una cantidad mayor a 16 deportistas, se armarán llaves a partir de octavos de final. Ahora recibimos a Melba Pacho de Ecuador versus Laura Delgado de Ecuador. Y sigo comentando entonces, mientras vemos el arranque de las deportistas, se posicionan y arrancan. Les comentaba que una vez que se clasifican, empiezan las llaves de eliminación simple. En estas llaves se enfrentarán las dos deportistas. La que haga el menor tiempo pasará a la siguiente fase y la que tenga el tiempo pues será la que pierda dentro de esta clasificación simple. Ahora recibimos a Ivette Morán de Ecuador versus Mayerly Andino de Ecuador. Y pues así iremos avanzando desde las fases de octavos de final, continuando con la fase de cuartos, semifinal y final. Tuvimos una salida en falso en la ruta 2. Lastimosamente la salida en falso elimina a la deportista. Mientras tanto en la ruta 1 va haciendo su tiempo la deportista para marcar su clasificatoria. También para aclararles que en la clasificatoria las deportistas van por las dos rutas, la ruta A y la ruta B, para marcar sus tiempos. Ahora recibimos a Amelia Hernández de Ecuador versus Carla Gavilanes de Ecuador. Y una vez que marcan sus tiempos, entre los dos se escogerá el menor para establecer su tiempo clasificatorio. Están listas las deportistas y arranca. Van avanzando a gran velocidad sobre la ruta. Estas damas que practican este deporte del escalar. Invitar al público también que está viendo pues y que no ha practicado el deporte de la escalada, que empiecen a practicar un deporte multidisciplinario. Alejandra Cortés de Ecuador e Isabela Tapia de Ecuador se presentan a la par. Les decía que es un deporte que trabaja múltiple musculatura, trabaja pues casi todos los músculos del cuerpo y permite mantenerse sanos y sobre todo un cuerpo saludable. Y estamos en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022 gracias al apoyo del Ministerio de Deportes, del Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Andinismo. Agradecemos a cada una de las federaciones que han participado en esta tercera válida. Se presenta Melba Pacho de Ecuador versus Laura Delgado de Ecuador. Listas deportistas y arranca. Buena secuencia, la ruta B está a punto de llegar y la deportista tiene que topar al final el pulsador que detiene el cronómetro y le da su tiempo específico desde el arranque. Ivette Morán de Ecuador versus Alejandra Chávez de Ecuador. Estamos ya en la segunda vuelta de esta ronda clasificatoria. Estamos para el arranque y ya están avanzando las deportistas y a su segundo intento de la ruta. Vemos una mejora en su secuencia y van avanzando sobre la pared. Comentaba al público que esta pared tiene 5 grados de inclinación con un posicionamiento de presas en el mismo sitio es en todo el mundo, es decir, intentar cualquiera de estas rutas en cualquier parte del mundo es exactamente igual. Fernanda Cifuentes de Ecuador versus Natalia Orozco de Ecuador. Se preparan en la ruta. Y arrancan las deportistas. En
esta tercera válida de la segunda edición del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022. En sus tiempos los deportistas. Y se presenta Ángel Espadilla de Ecuador versus Judith Herrería de Ecuador. Posicionan para la partida y arrancan. Van avanzando por la ruta, están a punto de llegar. Lastimosamente la ruta B sufre una caída. Mientras tanto la deportista de la ruta A está intentando el avance. Estamos en la fase clasificatoria de la categoría principiante damas. Se presenta Ana Paula Dillon de Ecuador versus Jericorna de Ecuador. Y arrancan las deportistas, van avanzando. Lastimosamente en la ruta A sufre una caída la deportista, en la ruta B continúa todavía en competencia, tiene que culminar la ruta sin terminar presionando el pulsador y marca su tiempo dentro de esta clasificatoria. Estas son las clasificadas, tenemos 8 clasificadas, iremos a cuartos de final en esta categoría que lastimosamente no tuvimos más de 16 deportistas. Bien, vamos a iniciar entonces ahora ya la siguiente fase clasificatoria para varones principiantes. Vamos ahora con varones principiantes. Martín Vizcarra de Ecuador versus Javier Morales de Ecuador. Se posicionan en la pared. Y arrancan. Al igual que en las damas, hay tiempos específicos para clasificar a los varones en las diferentes categorías. Avanzando sobre la ruta y hacen cada uno sus tiempos, culminando pues adecuadamente la ruta. Ahora recibimos a Javier Montserrat de Ecuador versus Tomás Echenique de Argentina. Están preparados los deportistas, se posicionan y arrancan. Lastimosamente sufre una caída el deportista ecuatoriano en la ruta A. Sin embargo, el deportista argentino va avanzando seguro dentro de su ruta y pues la culmina. Ahora recibimos a Andy Choca de Ecuador versus Nazaret Pacho de Ecuador. Se posicionan los deportistas. Estamos transmitiendo en este instante desde el muro de la Federación Deportiva de Los Ríos. Vaya. Van avanzando. Buena secuencia los deportistas. Y ahí tenemos nosotros los tiempos realizados por cada uno de ellos. Recibimos a Elías Delgado de México y a Jorge Salva de Ecuador. Se preparan los deportistas para su partida. Se posicionan y arrancan los deportistas, se da la partida. El ruta B demora en su partida, sin embargo intenta recuperar en su secuencia. Va avanzando el deportista mexicano con buena precisión en cada uno de sus pasos pues, y logra terminar la ruta adecuadamente. Mientras el deportista ecuatoriano en la ruta B también pues va avanzando y termina su ruta sin ningún inconveniente. Ahora tenemos a Guillermo Sierra de México versus David Dueñas de Ecuador. Se preparan los deportistas y arrancan. Observar ese dominio dentro de la ruta.
Lastimosamente el deportista en ruta B no logra pulsar y cae. Jacob Aguirre de Ecuador versus Máximo Mesías de Argentina. Se posicionan para la partida. Y arrancan. Culminan los dos deportistas la ruta sin ningún inconveniente y recibimos a Johan Mediavilla de Ecuador versus Josué Villarreal de Ecuador. Estamos gracias al auspicio del Ministerio de Deportes de el Ecuador, al Comité Olímpico Ecuatoriano y a la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada. Arrancan los deportistas ya en cada una de las rutas. Se presentan ahora Jordan Troya de Ecuador versus Wilson Cañón de Ecuador. Y arrancan los deportistas sobre cada una de las rutas, mostrando una buena secuencia en la ruta y culminan la ruta sin ningún inconveniente. Queremos agradecer a cada uno de los clubes y federaciones participantes. David Dueñas de Ecuador versus Guillermo Sierra de México. Posicionan para la partida en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022, que llega gracias al auspicio del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada. Van avanzando los deportistas sobre la ruta. Y los dos deportistas hacen su tiempo clasificatorio. Para las personas que están acompañándonos, recibimos a Máximo Mesías de Argentina y Jacob Aguirre de Ecuador. Pues los deportistas en este momento van a dar su intento en la ruta A y en la ruta B. A partir de ellos, de sus dos tiempos marcados, se escogerá el tiempo más bajo y se armará pues de menor a mayor el listado de los deportistas clasificados. Dependiendo de la cantidad de deportistas que tengamos, iremos a octavos, a cuartos, a semifinal y a final, teniendo parejas o llaves de eliminación simple de 16, 8 o 4 deportistas directamente. Se presenta José Villarreal de Ecuador versus Johan Mediavilla de Ecuador. Se preparan para la partida. Y arrancan. Comentarles también pues que de estas llaves de eliminación lastimosamente sufre una caída en la pared A. Sin embargo, en la pared B sigue haciendo su tiempo el deportista. De estas llaves de eliminación simple les decía, pues el que haga el mejor tiempo pasará a la siguiente ronda y el otro quedará eliminado. Se presenta Wilson Cañón de Ecuador versus Jordan Troya de Ecuador. Listos para el arranque y avanzan los deportistas. En esta modalidad de velocidad, una salida en falso elimina al deportista completamente de la competencia. Es por ello que los deportistas siempre están atentos a la partida y a los bips de arranque. Continuamos con Javier Morales de Ecuador y Martín Vizcarra de Ecuador. Avanzan los deportistas, sufre una caída el deportista en la ruta B, sin embargo en la ruta A el deportista alcanza su tiempo. Una caída por si acaso no elimina al deportista de su clasificación. Tomás Echenique de Argentina versus Javier Montserrat de Ecuador. Una caída
solamente no marca el tiempo oficial en esa ruta. Como tienen 2 oportunidades, en su segundo intento puede marcar el tiempo oficial. Ahora, si en los 2 intentos el deportista sufre una caída, pues lastimosamente no tiene tiempo oficial y no le ayudará a la clasificatoria. Sin embargo, puede el deportista tener mejor tiempo y clasificarse a pesar de haberse caído en una de las rutas. La tercera válida del Campeonato Panamericano de Velocidad 2022. Recibimos a Nazaret Pacho de Ecuador versus Andy Choca de Ecuador. Avanzan los deportistas sobre las rutas, no tiene ningún inconveniente. Ahora recibimos a Jorge Salva de Ecuador versus Elías Delgado de México. Se preparan los deportistas y arrancan. Sin inconvenientes sobre la ruta van avanzando. Lastimosamente sufre una caída en la ruta 2 y deportista en la ruta 1 hace su tiempo válido. Estos son los deportistas clasificados. Tuvimos más de 16 deportistas, por lo tanto nos vamos a octavos de final en esta categoría, cada uno clasificado, y en este momento se presentan en orden de el tiempo más bajo al tiempo más alto para presentarse a la siguiente ronda. Vamos ahora con la fase de damas intermedias, la fase clasificatoria de damas intermedias en esta tercera válida. Sara Hidalgo de Ecuador versus Nicole Lozada de Ecuador. Se preparan las deportistas, se posicionan y arrancan. Lastimosamente en la ruta A hay una salida en falso. Pide al deportista que pueda seguir continuando. Mientras tanto, el deportista en la ruta B pues continúa para culminar su ruta. Damos gracias al Ministerio de Deportes. Recibimos a Fiorella Jaime de Ecuador versus Valeria Macías de México. Les decía que estamos gracias al Ministerio de Deporte, al Comité Olímpico Ecuatoriano y a la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada, quien es la organizadora de este evento ya en su segunda edición, en la tercera válida de este año 2022 de este Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Van avanzando las deportistas sobre la ruta, termina la misma, sin inconvenientes. Recibimos ahora a Valeria Flores de Ecuador versus Abigail Ruano de Ecuador. Avanzan los deportistas sobre la ruta con buena secuencia. Las dos deportistas se juntan con la una, están recuperando rápidamente. Ahora recibimos a Estefanía Ramos de Ecuador versus Juliana Cornejo de Ecuador. 5 grados de inclinación tiene esta pared, 15 metros de longitud. Todas las presas posicionadas en el mismo sitio, a la misma distancia, misma inclinación y mismo tipo de agarre. Y es por ello que se puede hacer este campeonato en diferentes partes del mundo sin ningún inconveniente, porque todos participan sobre la misma ruta. Tiempos muy similares a estos deportistas. Alejandra Terán de Ecuador versus Aline Carrillo de Ecuador. Posicionan las deportistas. Y arrancan. Vamos avanzando en esta clasificatoria. Recibimos a Valeria Chiluisa de Ecuador y a Valentina Flores de Ecuador. Estamos en damas intermedias en su fase clasificatoria.
Se preparan para la partida y arrancan los deportistas. En esta fase los deportistas tienen que hacer 2 tiempos. De sus 2 tiempos escogerá el mejor. Lastimosamente en la ruta A sufre una caída la deportista. Esto no la elimina, solamente no ha hecho tiempo válido en su primer intento. Se presenta Yuraina Cornejo de Ecuador versus Estefanía Ramos de Ecuador. Listas las deportistas. Y arrancan. Ahora recibimos a Aline Carrillo de Ecuador versus Alejandra Terán de Ecuador. Las deportistas se inscriben basados en sus tiempos ejecutados en las rutas en cada una de las categorías. Estamos ahora con la categoría damas intermedias. Vamos avanzando sobre la ruta. Recibimos a Valentina Flores de Ecuador versus Valeria Chiniza de Ecuador. Arrancan las deportistas sobre las rutas. Dos con un pequeño trancón en la misma, sin embargo recuperan rápidamente en la fase intermedia y llegan a terminar la ruta sin inconvenientes. Nicole Lozada de Ecuador versus Fiorella Jaime de Ecuador. Estamos ya en los segundos intentos de estas competidoras y aquí se sacará sus mejores tiempos para observar quiénes son las clasificadas de la siguiente ronda. Dependiendo de la cantidad de deportistas, la siguiente ronda podrá ser octavos, cuartos o semifinal. Lastimosamente sufre una caída la competidora en la ruta A. Tenemos aquí ya culminando la ruta B sin inconvenientes. Valeria Macías de México versus Abigail Ruano de Ecuador. Se preparan las deportistas y avanzan sobre la ruta. Buena secuencia las dos. Terminan sus intentos. Y ahora recibimos a Valeria Flores de Ecuador, que va a hacer su intento. Lastimosa la otra deportista, como recuerdan, en la primera ruta clasificatoria, pues hizo una salida en falso. Y eso hace pues que en esta pareja, esta competidora, haga su tiempo sin un acompañante al lado. Sin embargo, es obligatorio hacer sus 2 intentos en la ruta para marcar entre las dos el menor tiempo y poder generar su tiempo clasificatorio, que es el mejor de los dos. La deportista y tenemos aquí las clasificadas, 8 deportistas clasificadas para la siguiente ronda. De las 12 quedamos con 8 para ir directamente a cuartos de final, en donde se enfrentarán en llaves de eliminación simple las deportistas. Entramos ahora sí a la fase clasificatoria de varones intermedios. Se presenta Matías Loya de Ecuador versus Christopher Maroto de Ecuador. Posicionan los deportistas en la pared. Esperan la partida. Y arrancan los deportistas. Van avanzando a gran velocidad sobre la ruta, son varones intermedios, ya tienen una mejor adaptación sobre la pared. Eso hace que puedan encontrar su secuencia más adecuada y realizar menores tiempos sobre la pared. Recibimos a Salvador 40 de Argentina e Iván Parra de Ecuador. Posicionan los deportistas. Avanzando con buena secuencia en la ruta los dos.
y culminan su intento en la pared. Estamos en la tercera válida del Campeonato Panamericano Online. Juan Delgado de Ecuador versus Mateo Sarmiento de Ecuador. Esta tercera válida de la segunda edición del Campeonato Online Panamericano de Velocidad llega gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano, organizado por la Federación Ecuatoriana de Alpinismo y Escalada. Avanzando los deportistas y lastimosamente los dos sufren un resbalón casi al finalizar la ruta. Vamos con Valentín Sterling de Argentina y Piero Luna de Ecuador. Se presentan los deportistas. Arrancan. Esta vez sufre un pequeño resbalón, sin embargo intenta recuperar rápidamente y culmina su ruta también, listos para avanzar con la siguiente pareja. Recuerden que están haciendo sus tiempos clasificatorios. Leo Andrade de Ecuador versus Daniel Peña de Ecuador. Estos tiempos clasificatorios los intentan 2 veces. En estas 2 tienen la posibilidad de marcar el mejor tiempo y esto les permitirá estar en la tabla clasificatoria. Dependiendo de la cantidad de deportistas, pues tendremos la fase de octavos, cuartos, semifinal y final. Culminan la ruta los deportistas y pasamos a la siguiente pareja. Ariel Rubio de Ecuador versus Juan Vilema de Ecuador se presentan a la pareja. Se posicionan para el arranque. Y avanza. Hacen sus tiempos sin inconveniente. Pasamos a la siguiente pareja. Juan Granja de Ecuador versus Adrián Celi de Ecuador. Se preparan los deportistas. Y lastimosamente hace una salida en falso el deportista de la ruta A, eso lo elimina directamente. Continuamos con el deportista en la ruta B que hace su tiempo válido. En la velocidad, una salida en falso elimina al deportista. Joaquín Guamán, Ecuador versus David Paredes de Ecuador. Hace sus tiempos sin ningún inconveniente en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano. Andrés Alencaster de México versus Julián Cabezas de Ecuador en esta categoría de varones intermedios. Se preparan para la partida. Arrancan sin inconvenientes, sufre un pequeño resbalón el deportista en la ruta B, intenta recuperar, lastimosamente no lo logra. Ahora recibimos a Estefano Carrasco de Ecuador versus Juan Vargas de Ecuador. Se preparan los deportistas y arrancan sobre la ruta a gran velocidad. Van avanzando sin inconveniente y culminan su ruta para marcar sus tiempos clasificatorios. Ahora Juan Vilema de Ecuador versus Ariel Rubio de Ecuador se presentan a la pared. Posicionan y esperan el arranque. Culminan la ruta a los dos. El segundo deportista no logra al final su balón y no logra pues parar el cronómetro. Adrián Celi de Ecuador versus Joaquín Guamán de Ecuador se presentan a la pared. Para que el tiempo sea válido deben presionar el pulsador final que detiene el cronómetro. Están listos para el arranque. Ya arrancan los deportistas sobre la ruta con buena reacción al arranque, bastante rápido sobre la pared y los dos deportistas culminan sobre la ruta.
Nos dice el cronómetro que ha marcado una salida en falso para el deportista. David Paredes de Ecuador versus Andrés de Alencaster de México. Se preparan los deportistas y arrancan los deportistas. El deportista en la ruta A, en el arranque no logra hacer la partida adecuada, sin embargo intenta recuperar y hace su tiempo oficial. Se presenta Julián Cabezas de Ecuador versus Estefano Carrasco de Ecuador en esta tercera válida de la segunda edición del Campeonato Online Panamericano de Velocidad, gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano, o evento organizado por la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada, con su presidente el ingeniero José Moriano Díaz. Terminan los tiempos de los deportistas. Se presenta Juan Vargas de Ecuador versus Matías Loyo de Ecuador. Arrancan los deportistas a gran velocidad. Van avanzando sobre las rutas sin inconveniente. Y estamos ya en los segundos intentos de los deportistas en sus rutas. Christopher Maroto de Ecuador versus Salvador 40 de Argentina. Se posicionan para la partida y arrancan los deportistas. Buena reacción del portero de ruta B. Van avanzando por la pared con buena secuencia de los deportistas. Tienen tiempos muy similares, muy parecidos. Continuamos ahora con la siguiente pareja: Iván Parra de Ecuador versus Juan Delgado de Ecuador. Listos para el arranque los deportistas y avanzan a gran velocidad con buen arranque los deportistas. Buena secuencia, suficiente los balones en la ruta B, pero intenta recuperar y lo recupera. Aquí una caída no elimina al competidor. Mateo Sarmiento de Ecuador versus Valentín Sterling de Argentina. Una caída exclusivamente hace que no tenga un tiempo válido en la ruta del deportista. Como tiene dos oportunidades, podría hacer su tiempo válido en la segunda ocasión sin inconveniente. Arrancan los deportistas, van sobre la pared, avanzan a gran velocidad y culminan las rutas sin inconvenientes. Recibimos a Piero Luna de Ecuador versus Leo Andrade de Ecuador. Se posicionan los deportistas. Y arrancan, van avanzando a gran velocidad. Lastimosamente sufre una caída el deportista en la ruta B. Eso hace que no pueda continuar sobre la pared. Recibimos ahora a Daniel Peña de Ecuador en la ruta A. Se posiciona el deportista. Y arranca. Vaya, dale. Con buena secuencia logra terminar su ruta. Y tenemos ahora los clasificados. Como tenemos más de 16 deportistas, pues aquí clasifican 16 y vamos a octavos de final en esta categoría. Deportistas participando, lastimosamente 4 quedan eliminados. Vamos con varones élites, la última categoría en esta fase clasificatoria. Brian Bajaña de Ecuador versus Sixto Franco de Ecuador. Se posicionan para la partida y arrancan los deportistas. Avanzando a gran velocidad, sufre un resbalón en la ruta A, intenta recuperar, pero no presiona, no logra culminar la ruta lastimosamente.
Ahora Galen Reascos de Ecuador versus Tomás Chicaiza de Ecuador. Arranca los deportistas, un pequeño resbalón el deportista en la ruta B, sin embargo intenta recuperar rápidamente sobre la ruta y culmina la ruta sin inconveniente, tanto el deportista de la ruta B como el de la ruta A. Se presenta ahora Luis Salvatierra de Ecuador versus Alex Vivas de Ecuador. Estamos en la tercera válida de la segunda edición del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022, gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano. Recibimos ahora a Eric Pineda de Ecuador versus Alan Flores de Ecuador. Se posicionan los deportistas de este Campeonato Online Panamericano, es organizado por la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada con su presidente el ingeniero José Moriano Díaz. Avanzan los deportistas sobre la ruta, buena secuencia dentro de esta y culminan con muy buenos tiempos clasificatorios. Ahora Steven Gonzabay de Ecuador versus Pablo Pacho de Ecuador. Se posicionan los deportistas. Arrancan. Haciendo sus tiempos requeridos para la clasificatoria. Se presenta Luis Escobar de Ecuador versus Gabriel Cancel de Ecuador. Esperan la partida. Y arrancan sin inconveniente, van avanzando sobre la ruta, sufre un pequeño resbalón en la ruta A el deportista. Continuamos ahora con Mati Padilla de Ecuador y Steven Gonzabay de Ecuador. Arrancan los deportistas, sufre una caída el deportista en la ruta B, el deportista de la ruta A avanza, sufre ciertos trancones sobre la ruta, sin embargo culmina sin inconvenientes. Recibimos a Alan Flores de Ecuador versus Luis Escobar de Ecuador. Se preparan los deportistas y arrancan en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022. Buena secuencia de los deportistas. Sufre un pequeño resbalón en la ruta B, sin embargo recupera rápidamente. Pablo Pacho de Ecuador versus Brian Bajaña de Ecuador. Listos los deportistas para la partida y arrancan. Buena secuencia sobre la ruta de los deportistas y están marcando ahí sus tiempos válidos. Ahora Gabriel Cancel de Ecuador versus Matthew Padilla de Ecuador en la pared. Se posicionan los deportistas. Y arrancan. Un pequeño trancón en la ruta B el deportista. Avanzando sobre ella. Sixto Franco de Ecuador versus Galen Reascos de Ecuador. Se preparan los deportistas. Arrancan sobre la ruta. Sin inconveniente, culminan los dos deportistas de esta ruta. Estamos en la fase clasificatoria de varones élites. Tomás Chicaiza de Ecuador versus Luis Salvatierra de Ecuador. Los deportistas ingresan a cada una de las categorías basados en los tiempos promedios que ellos ejecutan.
en las categorías de principiantes, intermedios y élite. Avanzan los deportistas sobre la pared, sufren un pequeño resbalón, sin embargo logran recuperar y en la ruta B culminan su tiempo y en la ruta A también logran culminar su tiempo con pequeños inconvenientes al final. Alex Vivas de Ecuador versus Eric Pineda de Ecuador en la pared ahora. Se posicionan los deportistas listos para el arranque. Y esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad llega gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano, organizado por la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada. Sufre una caída el deportista de la ruta A, el deportista de la ruta B marca su tiempo adecuado para la clasificatoria. Vemos ahora sí los tiempos, están ya los 13 deportistas presentados en pantalla, clasifican 8 para los cuartos de final en este Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Vamos ahora sí a la fase final. Empezaremos con las categorías de octavos de final, varones principiantes. Ahora sí, el público presente en estas llaves que ustedes ven ahí de eliminación simple ganará el mejor de los tiempos en la pared y el otro quedará eliminado. Nazaret Pacho de Ecuador versus Jorge Saldúa de Ecuador se presentan. Las llaves que vemos en este instante es 1 versus 16, el clasificado en primer lugar versus el que clasificó en 16. Arrancan los deportistas, buena secuencia en la ruta A, va avanzando con muy buen tiempo y logra hacer el tiempo de 9,71. Esto le da el pase a la siguiente fase de la final, a cuartos de final. Nazaret Pacho de Ecuador es quien pasa a la siguiente fase. David Dueñas de Ecuador versus Jordan Troya de Ecuador se presentan ahora. Se posicionan en la pared. Y arrancan los deportistas. Sube un resbalón, el deportista en la ruta A. Intenta recuperar su tiempo en la ruta. El deportista de ruta B también tiene pequeños inconvenientes, sin embargo el deportista de ruta B es el que hace el menor tiempo sobre la ruta y eso le permite entonces pasar a la siguiente ronda dentro de esta fase final. Jordan Troya el clasificado a cuartos de final. Ahora vamos con Martín Vizcarra de Ecuador versus Máximo Mesías de Argentina. Se presentan los deportistas en la pared. Y arrancan. Pequeño trancón el deportista en la ruta A. Sin embargo intenta recuperar rápidamente. Van avanzando. Y culminan sus rutas sin inconvenientes. Pasando a la siguiente fase. Pues el deportista Martín Vizcarra de Ecuador. Se presentan Javier Monserrat de Ecuador versus Johan Mediavilla de Ecuador. Se posicionan los deportistas y arrancan sin inconvenientes sobre la pared. Avanzan rápidamente. Y realizan sus tiempos. Pasando a la siguiente ronda, el deportista de la ruta A, Javier Monserrat de Ecuador, clasificado a cuartos de final. Andy Choca de Ecuador versus Tomás Echenique de Argentina. Se presentan los deportistas de la pared. Estamos ya en la fase final, por lo tanto en esta fase el deportista que logra hacer el menor tiempo pasa a la siguiente ronda mientras el otro queda eliminado. Esta es la tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. En esta ocasión el deportista de la ruta A hace el mejor tiempo, por lo tanto pasa a cuartos de final Andy Choca de Ecuador. Se presenta José Villarreal de Ecuador versus Javier Morales de Ecuador.
Arrancan los deportistas en esta tercera válida que llega gracias al auspicio del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano, organizado por la Federación Ecuatoriana de Atletismo y Escalada. Pasa a la siguiente ronda Josué Villarreal de Ecuador, cuartos de final. Jacob Aguirre de Ecuador versus Guillermo Sierra de México se presentan ahora en la pared. Listos los deportistas. Y arrancan sobre la pared los deportistas sin inconveniente. Sobre un pequeño trancón. Le produce la ruta A, sin embargo intenta recuperar rápidamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Está muy peleada estas llaves. Y el deportista de la ruta A pasa a la siguiente ronda, cuartos de final, Jacob Aguirre de Ecuador. Recibimos a Wilson Cañón de Ecuador versus Elías Delgado de México. Se posicionan los deportistas. Un buen arranque, van avanzando sobre la ruta. Y culminan con tiempos muy parecidos. El ganador, el deportista de la ruta B, Elías Delgado de México, que pasa a cuartos de final. Vamos con los octavos de final de varones intermedios. Se presentan las llaves como estaban clasificados en base a sus tiempos, y vamos con la primera. Andrés Alencaster de México versus Julián Cabezas de Ecuador. Se presentan los deportistas a la pared y arrancan. Buen arranque, buena reacción de los deportistas sobre la ruta. Van avanzando con buena secuencia. Y el deportista de la ruta A será quien clasifique a cuartos de final. Andrés Alencaster de México. David Paredes de Ecuador versus Daniel Peña de Ecuador. Se presentan ahora en la pared. Arrancan los deportistas. Y el deportista de la ruta A es quien se clasifica a cuartos de final. David Paredes de Ecuador. Recibimos ahora a Adrián Celi de Ecuador versus Juan Delgado de Ecuador. Se posicionan los deportistas para la partida. En esta fase final son llaves de eliminación simple. Eso quiere decir que de los dos deportistas, el que haga el menor tiempo pasará a la siguiente ronda, mientras que el otro queda eliminado. El deportista de la ruta A pasa a cuartos de final. Adrián Celi de Ecuador. Vamos ahora con la siguiente pareja. Valentín Esteri de Argentina versus Christopher Maroto de Ecuador. Se presentan a la pared. Arrancan los deportistas sin inconveniente. Buena secuencia de los dos deportistas. Y pasa a la siguiente ronda, cuartos de final, el deportista de la ruta A, Valentín Sternik de Argentina. Recibimos de Iván Parra de Ecuador versus Piero Luna de Ecuador. Se presentan a la pared. Están listos para el arranque en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad, gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano, organizado por la Federación Ecuatoriana de Atletismo y Escalada. El deportista de la ruta B es quien pasa a cuartos de final, Piero Luna de Ecuador. Se presenta ahora Juan Vilema de Ecuador versus Salvador 40 de Argentina. Los deportistas se presentan a la pared listos para la partida en estas llaves de eliminación simple.
Eso quiere decir que el deportista con el mejor tiempo pasará a la siguiente ronda y el otro quedará eliminado. Avanzan los deportistas sobre la ruta. Y el deportista de la ruta A es quien clasifica a cuartos de final, Juan Vilema de Ecuador. Juan Vargas de Ecuador versus Ariel Rubio de Ecuador se presentan ahora para sus llaves de eliminación simple. Listos para el arranque. Juan Vargas de Ecuador es quien pasa a la siguiente ronda, cuartos de final. Ahora recibimos a Estefano Carrasco de Ecuador versus Matías Loyo de Ecuador. Los deportistas se ponen en la pared, se posicionan esperando el arranque. E inicia este pegue. Lastimosamente el deportista en la ruta B hace una salida en falso, clasificando automáticamente al deportista de la ruta A la siguiente ronda de cuartos de final. La salida en falso elimina al deportista automáticamente. Vamos con cuartos de final, damas principiantes. Nos presentan las llaves, así es como clasificaron las 8 deportistas. E iniciaremos con la primera llave entre Carla Gavilanes de Ecuador y Natalia Orozco de Ecuador. Las deportistas se posicionan en la pared. Vamos avanzando ya en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022. Listas y arrancan las deportistas. Estamos con damas principiantes en sus cuartos de final. Hemos culminado ya las fases de octavos y estamos iniciando ya los cuartos de final para todas las categorías. Pasa a la siguiente ronda semifinal la deportista de la ruta A, Carla Gavilanes de Ecuador. Se presentan Alejandra Chávez de Ecuador versus Ivette Morán de Ecuador. Listas las deportistas, se presentan a la pared. Posicionan en su partida. Y arrancan las deportistas en esta segunda edición del Campeonato Online Panamericano en su tercera válida. Gracias al auspicio del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano y la organización de la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada. Muy pegados los tiempos, Natalia Orozco de Ecuador pasa a la siguiente ronda, que es la semifinal. Recibimos a Amelia Hernández de Ecuador versus Melba Pacho de Ecuador. Se presentan las deportistas. Listos para arrancar y avanzan las deportistas dentro de esta fase de cuartos de final. Van muy similares sobre la ruta. Vamos a ver qué es lo que sucede al final de la ruta. Las deportistas están separadas por algo mínimo. La deportista de ruta A logra con 15.52 frente a los 15.58 superar al deportista. Pasa a semifinal Carla Gavilanes de Ecuador. Se presenta Laura Delgado de Ecuador versus Fernanda Cifuentes de Ecuador. Las deportistas se posicionan en la pared. Y arrancan las deportistas. Buena velocidad de avance en la pared en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Estamos ya en la ronda cuartos de final en damas principiantes. La ruta A con 14.62 se clasifica a semifinales Carla Gavilanes de Ecuador. Cuartos de final de varones principiantes. Vamos a ver cómo están las llaves al momento, con los 8 clasificados en esta fase, que se enfrentarán nuevamente por eliminación simple. Nazaret Pacho de Ecuador versus Jordan Troya de Ecuador. Se presentan a la par de los deportistas. Arrancan. Pequeño trancón el deportista en la ruta B.
Eso hace que el deportista de la ruta A pues con una mejor secuencia logre hacer su tiempo y se clasifique a semifinal. Entonces Nazaret Pacho de Ecuador estará en la semifinal. Martín Vizcarra de Ecuador versus Javier Montserrat de Ecuador se presentan ahora a la pared. Los deportistas ya vienen de la fase de octavos de final, se clasificaron venciendo a su contrincante en la pared. Vamos a ver qué es lo que sucede con los deportistas presentes ahora en cuartos de final. Avanza con buena secuencia, bastante rápida las llaves, y el deportista de la ruta B con 9.21 es quien pasa a la siguiente ronda. Vamos a ver entonces en semifinal a Javier Montserrat de Ecuador. Perdón. Vamos con Andy Choca de Ecuador versus Josué Villarreal de Ecuador. Se presentan a la pared. Están listos los deportistas. Arrancan sobre la pared de estos deportistas varones intermedios en cuartos de final. Avanza rápidamente, la pared A sufre una caída del deportista. Si logra culminar en la ruta B, pues estará clasificado a la semifinal este deportista con 11.92. Josué Villarreal de Ecuador se clasifica a las semifinales. Vamos con Jacob Aguirre de Ecuador y Elías Delgado de México. Perdón. Se presentan los deportistas a la pared. Esperan el arranque y avanzan. Avanzan sobre la ruta que tiene 5 grados de inclinación y posicionada a las presas en la misma ubicación. El deportista de la ruta A pasa a la siguiente ronda semifinales con 10.73. Jacob Aguirre de Ecuador. Entramos a cuartos de final de damas intermedias. Se presentan las llaves, estamos listos para iniciar con la primera pareja de estas 8 deportistas clasificadas. Valeria Macías de México versus Juliana Cornejo de Ecuador. Se posicionan en la pared las deportistas. Avanzan rápidamente sobre la pared. Y la deportista de la ruta A es quien se clasifica a semifinales en esta tercera valla del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Valeria Macías de México pasa a semifinales. Recibimos la siguiente pareja: Fiorella Jaime de Ecuador versus Alejandra Terán de Ecuador. Listas las deportistas. Y arrancan. Buena secuencia de partida. Las deportistas están muy pegadas. Vamos a ver qué es lo que sucede al final en esta ruta. Y en la ruta B con 10.84 pasa deportista a la siguiente ronda semifinales. Alejandra Terán de Ecuador. Recibimos a Abigail Ruano de Ecuador versus Aline Carrillo de Ecuador. Se posicionan las deportistas. Arranca, sufre un pequeño resbalón el deportista en la ruta B, sin embargo intenta recuperar rápidamente. Avanzan las dos deportistas sobre la ruta. Y la deportista de la ruta A con 10.49 es quien pasa a la ronda semifinal. Abigail Ruano de Ecuador. Ahora Valentina Flores de Ecuador versus Nicole Lozada de Ecuador. Se preparan las deportistas para esta llave de eliminación simple en cuartos de final damas intermedias. Y arrancan las deportistas. Buena reacción al arranque. Vamos a ver cómo van avanzando sobre la ruta. Muy similares, muy parejas. Y la deportista de ruta A con 10.92 se clasifica a semifinales. Valentina Flores de Ecuador. Continuamos con cuartos de final de varones intermedios.
presentan las llaves. Ellos ya vienen de una fase final de octavos. Andrés Alencaster de México versus David Paredes de Ecuador. Deportistas en la pared. Arrancan a gran velocidad los deportistas. $7.46 para el deportista Andrés Alencaster, que lo clasifica a semifinales de México. Recibimos a Adrián Celi de Ecuador versus Valentín Sternik de Argentina. Se presentan los deportistas de la pared. Preparados para la partida y arrancan. Buena reacción de los deportistas sobre la pared, van avanzando rápidamente con una secuencia muy adecuada sobre la ruta. Vamos a ver qué es lo que sucede. El deportista de ruta A sufre una caída, clasificando a semifinales. El deportista de la ruta B con 7.85 Valentín Sternik de Argentina. Recibimos a Piero Luna de Ecuador y Juan Vilema de Ecuador. Se posicionan los deportistas listos para la partida y arrancan. Vamos a ver cómo va esta secuencia. Buena secuencia de los dos deportistas sobre la pared, intentan recuperar ciertos balones mínimos, y el deportista de la ruta A con 8.20 es quien clasifica a las semifinales. Piero Luna de Ecuador. Juan Vargas de Ecuador versus Estefano Carrasco de Ecuador. Preparados para la partida y arrancan a gran velocidad. Sin embargo, se cae lastimosamente el deportista de la ruta B. Y el deportista de la ruta A también no logra culminar lastimosamente su pegue. Sin embargo, por clasificatoria, Juan Vargas de Ecuador pasa a la siguiente ronda. Recibimos ahora cuartos de final de varones expertos. Están listas las llaves presentadas en este momento, varones expertos. Vamos a ver qué es lo que sucede con la primera pareja. Gabriel Cancel de Ecuador versus Alex Vivas de Ecuador. Los deportistas se posicionan en la pared. Lastimosamente el deportista de la ruta B hace una salida en falso. Eso lo hace que quede eliminado. El deportista de la ruta A pasa directamente a la ronda semifinal. Gabriel Cancel de Ecuador. Recibimos ahora a Alan Flores de Ecuador versus Eric Pineda de Ecuador. Se preparan los deportistas y arrancan. Buena secuencia de partida, los dos deportistas van muy similares sobre la ruta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y el deportista de la ruta A con 6.91 pasa a la siguiente ronda semifinales. El deportista Alan Flores de Ecuador. Recibimos a Sixto Franco de Ecuador versus Luis Salvatierra de Ecuador. Listos los deportistas. Arranca sobre la ruta también con muy buena secuencia estos deportistas, varones expertos en la ronda de cuartos de final. Y quien pasa a las semifinales, el deportista de la ruta A con 7.09, Sixto Franco de Ecuador. Steven González de Ecuador versus Luis Escobar de Ecuador. Se presentan los deportistas. Avanzan rápidamente. Sufre una caída el deportista de la ruta B, haciendo que el deportista de la ruta A se clasifique con 8.13 a la semifinal. Steven González de Ecuador. Semifinales, damas principiantes. Estamos ya en la fase semifinal de estas parejas. Las deportistas se clasificarán para competir por el bronce o por el oro. Carla Gavilanes de Ecuador versus Ivette Morán de Ecuador se presentan a la pared. Listos los deportistas sobre la ruta.
y avanzan. Buen arranque los dos deportistas. La deportista que gane en esta pareja pasará a competir por el oro y la deportista que pierda pasará a competir por el bronce. Se clasifica entonces para competir por la medalla de oro con 13-21 deportistas de la ruta A y con 15-57 deportistas de la ruta B para competir por el bronce. Carla Gavilanes va a la final y Beth Morán a la pequeña final. Ahora recibimos a Amelia Hernández de Ecuador versus Laura Delgado de Ecuador. Vamos a ver de estas dos deportistas quién pasará a competir en la gran final y quién en la pequeña final. Listas para el arranque, arrancan los dos deportistas. Similar arranque, sube el balón del deportista en la ruta B, intenta recuperar rápidamente sobre la ruta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y la deportista con 16.05 de la ruta A pasa a la gran final, mientras que la deportista de la ruta B pasa a la pequeña final. Amelia Hernández a la final. Semifinales varones principiantes. Nuevamente, dos parejas, 4 deportistas se enfrentan para saber quién va a la gran final y a la pequeña final. Aclaración, la gran final es la que compite por el oro y la pequeña la que compite por el bronce. Nazaret Pacho de Ecuador versus Javier Montserrat de Ecuador. Se preparan los deportistas en la pared. Vamos ya culminando esta tercera válida del Campeonato Nacional Panamericano de Velocidad gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y del Comité Olímpico Ecuatoriano con la organización de la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada. Los deportistas culminan con tiempos muy similares. El deportista de la ruta A con 9.32 se clasifica a la gran final, mientras que el deportista de la ruta B pasa a la pequeña final. Nazaret Pacho de Ecuador a la final. José Villarreal de Ecuador, Josué Villarreal versus Jacobo Aguirre de Ecuador. Se presentan los deportistas de la pared. Preparados y avanzan sobre la ruta a gran velocidad los deportistas. Buena secuencia. Va a definirse por pequeñas centésimas de esta competencia. 10.32 en la ruta B del deportista que pasa a la gran final, con 11.27 el deportista que llega a la pequeña final. Jacobo Aguirre que pasa a la gran final de Ecuador. Semifinal damas intermedias. Vamos a ver a las dos parejas que se presentan el día de hoy. Recibimos entonces en la ruta A Valeria Macías de México y Alejandra Terán de Ecuador. Se posicionan las deportistas. Y arrancan en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022. Las deportistas con buena secuencia sobre la pared. Y la deportista en la ruta A con 9.11 será quien pase a la fase de la gran final. Valeria Macías de México. Recibimos ahora a Abigail Ruano de Ecuador versus Valentina Flores de Ecuador. Estamos gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano. Este evento es organizado por la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada. Listas las deportistas, arrancan. Una secuencia muy similar sobre la pared. Un pequeño error hará que pues una deportista sea quien venza a la otra. Vamos a ver cómo va su avance sobre las rutas. Y en la ruta B con 11.13 se clasifica deportista a la gran final. Valentina Flores de Ecuador. Entramos ahora sí a la fase semifinal de varones intermedios. Recibimos a los deportistas. Están listas las llaves ahí presentadas, su evolución. Y tenemos a Andrés Alencácer de México versus Valentín Sternik de Argentina. Se presentan en la pared los deportistas. Se preparan la partida y arrancan con una buena reacción los dos deportistas. Buena secuencia sobre la ruta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues muy pegada esta competencia. 7.47 el deportista de la ruta A pasa. Andrés Alencácer de México a la gran final y Valentín Sternik a la pequeña final. Piero Luna de Ecuador versus Juan Vargas de Ecuador. Se presentan en la pared ahora. Deportistas listos sobre la pared. Arrancan. Sobre un pequeño resbalón el deportista de la ruta B. Sin embargo el deportista de la ruta A bastante recuperado.
Buena secuencia sobre la pared, intenta recuperar el deportista en la ruta B, sin embargo no le alcanza para recuperarse y el deportista de la ruta A con 8.20 pasa a la gran final. Piero Luna de Ecuador, a la pequeña final Juan Vargas de Ecuador. Semifinal varones expertos. Observamos las llaves, la evolución de las llaves de los deportistas y vamos a recibir entonces a los primeros deportistas. Gabriel Cancel de Ecuador versus Alan Flores de Ecuador. Se presentan los deportistas. Arranca, buena partida, buena reacción de los dos deportistas, van avanzando, sufren los balones, el deportista de la ruta B, esto lo puede costar. Y sí, 6.29 el deportista de la ruta A se clasifica a la gran final en este tercera válida del campeonato online panamericano de velocidad. Gabriel Cancel de Ecuador. Recibimos ahora a Sixto Franco de Ecuador versus Luis Salvatierra de Ecuador. Se posicionan los deportistas en esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad 2022. Arrancan los deportistas a gran velocidad. Sufre un pequeño balón en la ruta B. Eso hace que no pueda incorporarse rápidamente el deportista de la ruta A. Hace un tiempo de 7.07, clasificándole a la gran final al deportista de la ruta A, Sixto Franco de Ecuador. Vamos a las pequeñas finales. Empezamos con damas principiantes. La ganadora de estas llaves es quien se llevará el bronce en esta tercera válida del campeonato panamericano. Ibel Morán de Ecuador versus Laura Delgado de Ecuador. Se presentan los deportistas a la pared. Listas para la partida y arranca esta pequeña final. Las deportistas están compitiendo por la medalla de bronce en la tercera válida del campeonato online panamericano de velocidad. Buena secuencia en la ruta. Vamos a ver qué es lo que sucede con estas dos deportistas. 14.87 hace que adquiera la medalla de bronce la deportista de la ruta B, Laura Delgado de Ecuador, en esta tercera válida del campeonato online panamericano. Vamos a la gran final de damas principiantes. Aquí están peleando los deportistas por la medalla de oro. Se presenta Carla Gavilanes de Ecuador versus Amelia Hernández de Ecuador. Las deportistas se presentan a la pared. Lista la partida y arrancan las dos deportistas sobre la pared con una muy buena secuencia. Vamos a ver qué es lo que sucede. Un pequeño error aquí puede hacer que se pierda una medalla. Van avanzando las deportistas sobre la ruta a gran velocidad. Y la deportista de la ruta A con 13.38 adquiere la medalla de oro, mientras que la deportista de la ruta B con 16.46 la medalla de plata. En esta ocasión, Carla Gavilanes de Ecuador es la ganadora de esta tercera válida. Vamos con la pequeña final de varones principiantes. Estos deportistas estarán peleando por la medalla de bronce en este instante. Se presentan entonces a la pared. Javier Montserrat de Ecuador versus Josué Villarreal de Ecuador. Se preparan los deportistas. Y arrancan los deportistas a gran velocidad sobre la pared. Lastimosamente sufre una caída el deportista de la ruta B, adjudicando entonces la medalla de bronce al deportista de la ruta A con 10.69 su tiempo oficial, Javier Montserrat de Ecuador. Vamos con la gran final de varones principiantes. Aquí está en juego la medalla de oro. Nazaret Pacho de Ecuador versus Jacob Aguirre de Ecuador. Los deportistas se posicionan en la pared. Buena reacción de arranque. Vamos a ver cómo va la secuencia durante la pared de velocidad. El deportista de la pared A sufre un resbalón, adjudicando entonces la medalla de oro con 10.02 al deportista de la ruta B, Jacob Aguirre de Ecuador. Vamos con la pequeña final damas intermedias. Vamos a recibir entonces a las deportistas Alejandra Terán de Ecuador y Abigail Ruano de Ecuador, quienes se presentan a esta competencia. Listas las deportistas.
Y arrancan los deportistas. Hay una salida en falso en la ruta A, haciendo entonces que la deportista pues de la ruta B se adjudique la medalla de oro con un tiempo de 12:30, perdón, de la medalla de bronce de 12:36. Estábamos en la pequeña final, aquí está en juego la medalla de bronce, tercer lugar entonces para Abigail Ruano. Se presenta Valeria Macías de México y Valentina Flores de Ecuador en esta gran final de damas intermedias en la tercera valla del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Listas las deportistas, arrancan, muy buena reacción, buena secuencia en el inicio, con buen ritmo van las dos deportistas, vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues la deportista de la ruta A con 9:27 se adjudica el oro dentro de esta tercera variedad. Primer lugar para Valeria Macías de México del Campeonato Online Panamericano. Pequeña final de varones intermedios. Ahí está la evolución de las llaves. Tuvimos aquí 16 deportistas en esta fase final. Vamos a ver, se presenta Valentín Sterni de Argentina versus Juan Vargas de Ecuador. Preparados los deportistas. Arrancan los dos deportistas, buena reacción, vamos a ver la secuencia en la ruta. Muy pegados los deportistas dentro del avance de la secuencia de la ruta. Y el ganador es el deportista de la ruta A con 7:85, se adjudica la medalla de bronce. Valentín Sterling de Argentina. Vamos con la gran final de varones intermedios. Recibimos a los dos deportistas en la pared, Andrés Alencácer de México y Piero Luna de Ecuador. Se preparan los deportistas en la pared. Arrancan los deportistas, buena secuencia de arranque. Hay una salida en falso en la ruta B. Eso adjudica inmediatamente el oro al deportista de la ruta A con 7:48. Quien es el ganador en estos varones intermedios, Andrés Alencácer de México en la tercera valla del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Pequeña final, varones expertos. Vemos la evolución de las llaves y quién se presenta en esta pequeña final. Recibimos entonces a los deportistas Alan Flores de Ecuador y Steven Gonzabay de Ecuador, quienes estarán peleando la medalla de bronce en este instante. Se presentan los deportistas. Arrancan los deportistas, gran velocidad, sufre un pequeño resbalón, el deportista puede recuperar sobre la ruta, vamos a ver qué es lo que sucede hasta el final, también se resbala en la ruta B y el ganador es el deportista de la ruta A con 8:60 versus 9:39 el deportista, por lo tanto el deportista Alan Flores se adjudica la medalla de bronce de Ecuador. Recibimos a varones expertos en la gran final. Se presenta entonces Gabriel Cancel de Ecuador y Sixto Franco de Ecuador. Los deportistas compiten por la medalla de oro. Se posicionan en la pared y esperan el arranque. Avanzan a gran velocidad los deportistas sobre la ruta. Vemos una muy buena secuencia de los deportistas y el deportista de la ruta A con 6 segundos 07 se adjudica la medalla de oro en esta tercera variedad del Campeonato Online Panamericano. Gabriel Cancel de Ecuador. Bien, esto ha sido todo dentro de esta tercera variedad del Campeonato Online Panamericano. Vamos a la premiación, veremos los podios de cada una de las categorías. Vamos con la categoría damas principiantes. Se encuentran ahí ya las deportistas Carla Gavilanes, Amelia Hernández y Laura Delgado, quienes alcanzaron una medalla dentro de esta tercera variedad del Campeonato Online Panamericano. Recibimos a varones principiantes, vemos los deportistas Jacob Aguirre, Nazaret Pacho y Javier Montserrat, quienes se adjudicaron las medallas dentro de esta tercera variedad del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Vamos con damas intermedias. Valeria Macías, Valentina Flores y Abigail Ruano son las deportistas que se encuentran en podio en damas intermedias. Vamos con el siguiente podio que nos presenta a los varones intermedios. En esta ocasión, pues, los ganadores fueron Andrés Alencácer, Piero Luna y Valentín Sternik, quienes están en el podio de varones intermedios en esta tercera variedad del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Recibimos el podio de varones expertos, Gabriel Cancel, Sixto Franco y Alan Flores, los varones que obtuvieron medalla en
esta categoría dentro de la tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad. Agradecemos a todos por acompañarnos una ocasión más en esta segunda edición del Campeonato Online Panamericano en su tercera válida, gracias al auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano y la organización de la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada. Agradecemos a todos los deportistas, a todas las personas que nos han estado acompañando. También agradecemos a cada una de las federaciones que han logrado que sus deportistas compitan dentro de esta tercera válida del Campeonato Online Panamericano de Velocidad, organizado por la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada, bajo el auspicio del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano, con la participación de la Federación Argentina de Esquí y Escalada, con los diferentes clubes tanto de Argentina como de México, con la Federación de Guayas, la Federación de Ríos, de los Ríos, la Federación Deportiva de Manabí, la Concentración Deportiva de Pichincha, la Federación Deportiva de Chimborazo, la Federación Deportiva de Imbabura. Un placer haber compartido con ustedes en esta ocasión y pues será hasta la próxima en este Campeonato Panamericano Online de Velocidad. Un gusto.